El sonido de la amenaza cortó el aire como un trueno dentro de la mansión. Si tocas a esa niña o al dinero de su padre, juro que el mundo entero sabrá lo que hiciste en aquel garaje. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el reloj de pared pareció detenerse. Por primera vez, la mujer más poderosa de la ciudad sintió miedo, porque quien hablaba no era una abogada ni una periodista, sino una simple empleada doméstica que estaba a punto de destapar un secreto que podía incendiar los cimientos de su imperio. Nina no tenía fortuna ni títulos, pero tenía algo que el dinero no compra: verdad y coraje. Y lo que estaba a punto de revelar no solo destruiría una farsa millonaria, también salvaría a una niña desaparecida y convertiría a esa casa de lujo en el escenario del escándalo más grande que la ciudad recordaría. Pero todo comenzó mucho antes, en un callejón olvidado, bajo una lluvia helada y un llanto que rompía el corazón. Esa mañana, Nina iba al trabajo con los audífonos colgando, pensando en cómo pagar la renta y en si el café de la esquina todavía fiaba. El viento le cortaba el rostro y las nubes parecían arrastrar secretos. De pronto, escuchó algo, un sollozo, leve, ahogado. Se detuvo. «¿Hola?», susurró mirando al fondo del callejón. Nadie respondió, solo el sonido metálico de una lata rodando. Entonces lo oyó otra vez, un llanto débil, infantil, que le heló el alma. Caminó despacio, paso a paso, hasta que vio un zapatito rojo tirado junto a un contenedor de basura y un osito de peluche con un ojo arrancado. Detrás, acurrucada contra la pared, una niña diminuta temblaba de frío. «Tranquila, cariño», dijo Nina, quitándose el abrigo para cubrirla. «No te haré daño». La pequeña no habló, solo abrazó el peluche con fuerza. Estaba tan delgada que parecía de cristal. En su muñeca, una marca rojiza de haber llevado una cinta apretada por días. «¿Cómo te llamas?», preguntó Nina con ternura. La niña apenas susurró algo entrecortado. Lia. Ese nombre se le grabó al alma. Nina corrió hasta una panadería, compró pan y leche fiados. Lia devoró el trozo como si fuera un banquete. Después de comer, cerró los ojos y apoyó la cabeza en el brazo de Nina. Fue entonces cuando vio la pulserita en su muñeca, bordada con hilo azul y el mismo nombre, Lia. Aquello no era una niña perdida, era una niña que alguien había querido hacer desaparecer. Pensó en ir a la policía, pero el miedo de la pequeña le hizo dudar. Había algo más oscuro detrás de todo eso, así que hizo lo que su instinto le gritaba. Llamó de un teléfono público y reportó de forma anónima lo que había visto. Luego llevó a Lia a casa de doña Fátima, su vecina, una mujer mayor que siempre tenía una sopa caliente y un corazón dispuesto. «Por el amor de Dios, Nina, ¿qué es esto?», preguntó Fátima al verla entrar con la niña en brazos. «Una inocente que necesita ayuda, solo eso». La anciana preparó una sopa y envolvió a Lia con una manta limpia. La niña durmió enseguida, con los dedos aún apretando su peluche sin ojo. Esa noche, un coche negro pasó 2 veces frente a la casa. Vidrios polarizados, luces apagadas. Nina sintió el estómago girar, anotó la placa en un papel y lo guardó en el bolsillo junto a su miedo. Horas después, vio en el noticiero la foto de la pequeña, hija del empresario Ottavio Brandão, desaparecida hace 3 días. El corazón se le paralizó. Era ella. Lia era la hija del hombre más poderoso de la ciudad, y si la niña había aparecido sola, era porque alguien la había querido esconder. Quizás alguien de su propio entorno. Tal vez la prometida de ese millonario, una mujer envuelta en rumores y sombras. Nina tomó una decisión. La mansión de los Brandão había publicado un anuncio buscando una nueva empleada de limpieza. Esa sería su puerta de entrada. Si los culpables estaban allí, ella los descubriría desde dentro.
Te estás metiendo en la boca del lobo, le advirtió doña Fátima. Pues aprenderé a morder, respondió Nina con una sonrisa terca. A la mañana siguiente llegó a la mansión. Portón alto, cámaras en cada esquina, guardias con rostro de piedra. Entregó su currículum impreso en una hoja arrugada. Vengo por la vacante de limpieza. El portero la midió de pies a cabeza y asintió. Espere un momento. Poco después, un hombre con clip y planilla apareció. Nombre: Nina dos Santos. Experiencia: quitando polvo, grasa y mentiras, señor. El hombre rió sin entender la mitad de lo que había escuchado. Empieza hoy. Nina entró. El olor del lugar era mezcla de perfume caro y miedo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros que la miraban como si juzgaran su ropa sencilla. En el pasillo principal, una foto de Lía sonriendo con un lazo rojo en el cabello le confirmó que estaba en el lugar correcto. Apareció entonces la dueña del aire, Verónica Prado, joven, bella y con una elegancia que olía a veneno. La nueva empleada, perfecto. Me gusta la gente que no pregunta. Odio la curiosidad. Nina bajó la cabeza. Sí, señora. La otra sonrió, pero sus ojos no. En la cochera, el siguiente rostro del misterio. Rogerio, el chofer. Fuerte, callado, mirada nerviosa. Cerraba el maletero justo cuando Nina pasó. ¿Primer día?, le dijo sin verla. Sí, pero aprendo rápido. Él sonrió, forzado. Cuando cerró la puerta, un trozo de cinta roja cayó al suelo, idéntica al lazo de Lía. El corazón de Nina golpeó fuerte. En la cocina, las demás empleadas murmuraban mientras fregaban platos. Desde que la niña desapareció, la casa parece un velorio, susurró una. El señor está destruido, pero la novia... Ella manda más que nunca. Nina fingió no oír, pero cada palabra se le grababa como fuego. Cuando terminó su turno, Verónica la llamó. Quiero la casa impecable y la boca cerrada. Ah, y una cosa más. No entre al cuarto del piso de arriba. Solo el personal antiguo tiene acceso. Nina sonrió con humildad. Entendido, señora, pero en su cabeza las palabras se convirtieron en una promesa. Donde prohíben entrar hay verdad escondida. Esa noche, cuando todos dormían, subió con la escoba en la mano. El pasillo prohibido olía a desinfectante y miedo. La puerta tenía cerradura nueva y una cámara apuntando al techo. Giró el oído contra la madera. Escuchó un bip, leve, rítmico. Un monitor de bebé. Empujó un armario cercano y descubrió un hueco detrás. Dentro, un recibo arrugado. Estación de servicio, carretera 12, martes, 3:00 AM, gasolina, leche, caramelos. El cuerpo de Nina se estremeció. ¿Quién necesita leche en plena madrugada si no lleva a una niña? Guardó la prueba y volvió a su habitación. Afuera, el rugido de un coche le heló la sangre. Un motor familiar, el mismo coche negro, el que rondó su calle. Al amanecer, Verónica preparaba una conferencia de prensa para hablar del dolor de la familia. Llevaba un vestido blanco y lágrimas falsas. Detrás de ella, Rogerio ajustaba un micrófono. «Corrige eso, no quiero preguntas difíciles», susurró la mujer. Pero el micrófono seguía encendido, y su voz quedó grabada. «Relájate, Rogerio. Nadie va a relacionar a la niña contigo». El aire se volvió piedra. Nina, que limpiaba un rincón, fingió tropezar y cayó sobre el cable, asegurándose de que la grabación siguiera intacta. A veces, un accidente vale más que un arma. Horas después, el fragmento de audio llegó a oídos del señor Brandão. Y por primera vez en semanas, el dolor dio paso a la furia. Mientras tanto, Nina seguía el rastro del recibo. La gasolinera de la carretera 12 estaba cerca de un viejo almacén abandonado. Al revisar su teléfono, vio que la placa del coche coincidía con la que había anotado la noche que encontró a Lía. Ya no había duda. El secuestro era un montaje,
y Verónica estaba en el centro de todo, pero para atraparla necesitaba algo más que valor. Necesitaba pruebas irrefutables, y Nina ya sabía dónde encontrarlas. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo explotara. La noche cayó sobre la mansión como un manto de sospecha. Cada rincón olía a silencio, a perfume caro y a miedo contenido. Nina no podía dormir. La grabación en su celular latía como una bomba en el bolsillo, cada palabra de Verónica retumbando en su cabeza. Nadie va a relacionar a la niña contigo. A las 3 de la madrugada, decidió moverse. Tomó su linterna pequeña, un trapo, y fingiendo limpiar los pasillos, se deslizó por el corredor del piso prohibido. La cámara seguía apuntando al techo. Había sido movida adrede. Alguien no quería que se viera lo que pasaba allí dentro. Pegó la oreja a la puerta. No se oía nada, pero el aire tenía un olor inconfundible, a desinfectante y a tristeza. Probó girar la manija, cerrada, miró el marco, buscó señales. Una leve holgura en la parte inferior revelaba marcas de arrastre. Esa puerta se había abierto muchas veces, pero solo por manos cuidadosas. Volvió a su habitación antes de que alguien la descubriera. El amanecer la encontró con la mirada perdida, sosteniendo la foto de Lía que había impreso en secreto. Prometió en voz baja: «Te sacaré de donde estés, princesa». Durante el desayuno, las demás empleadas murmuraban. «Hoy vendrán periodistas», dijo una de las cocineras. «La señora Verónica quiere mostrar la solidaridad de la familia». «¿Solidaridad?», bufó otra. Más bien publicidad. Nina fingió desinterés, pero observó cada detalle. Verónica bajó las escaleras como si estuviera en una pasarela, con un vestido claro y el rostro maquillado de pena. Detrás de ella, Ottavio Brandão, el padre, parecía un hombre roto, con la barba crecida y la mirada perdida. «Gracias por venir», dijo él a los reporteros. «Solo queremos encontrar a nuestra hija». El discurso sonaba sincero, pero al costado, la sonrisa tensa de Verónica lo contaminaba todo. Rogerio, el chofer, vigilaba de reojo los micrófonos. Un periodista dejó su equipo encendido sin darse cuenta. Y justo cuando creían estar fuera del aire, Verónica volvió a hablar. «Corrige eso, Rogerio. No quiero preguntas sobre la carretera». La palabra carretera atravesó a Nina como una flecha. Era la misma del recibo, carretera 12. No había duda. El rompecabezas empezaba a tomar forma. Cuando terminó la conferencia, Verónica la llamó. «Nina, necesito que limpies la cochera. Está hecha un desastre». «Sí, señora», respondió bajando la cabeza. Pero dentro de ella, el miedo se mezclaba con el propósito. La cochera olía a gasolina. En una esquina, el coche negro, con el mismo número de placa que había visto aquella noche. Revisó el interior con disimulo. En el asiento trasero, una manta infantil. En el maletero, un grano de arena rosada. Lo tomó entre los dedos. Arena rosada solo existía en un lugar de la ciudad, el terreno del viejo silo, abandonado desde hacía años. El corazón de Nina latía tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. Guardó el grano dentro de una bolsita y salió sin mirar atrás. Esa noche fue a casa de doña Fátima. «Lo sabía, hija. Esa niña no desapareció sola», dijo la mujer al verla entrar. «Encontré una pista. Un terreno cerca de la carretera. Tenemos que ir». ¿Ahora? «Es peligroso, Nina. Si espero, puede ser tarde». Tomaron un taxi viejo conducido por su almir, el vecino que siempre ayudaba en silencio. Las luces de la ciudad quedaron atrás mientras el camino se llenaba de polvo. Cuando llegaron, el silo parecía un gigante dormido, oxidado, silencioso, con el viento colándose entre las rendijas. Caminaron entre la maleza solo con la linterna del celular. En el suelo, huellas pequeñas de un calzado infantil con estrellas en la suela. Lía, unos metros más adelante, un contenedor metálico medio abierto. Dentro, una cobija con dibujos de flores, un vaso con restos de leche y un papel arrugado con crayones, un corazón y 2 letras grandes, P y A. «Papá»,
susurró Nina con lágrimas contenidas, pero el motor de un coche rompió el silencio. «¡Escóndete!», y dijo Fátima empujándola detrás del silo. Un coche negro se detuvo frente al galpón. Rogerio bajó hablando por teléfono. «Tranquila, Verónica. Mañana cambiamos la ruta. El tipo de la clínica ya preparó los papeles». El alma de Nina se heló. La clínica entendió todo. Querían declarar a Ottavio incapaz, quitarle la tutela y quedarse con la fortuna. Lía era solo una pieza en el tablero. Cuando el coche se alejó, Nina temblaba de rabia. «No van a ganar, doña Fátima. Lo juro por esa niña». Al día siguiente, antes de que saliera el sol, volvió a la mansión. Ocultó su teléfono en una maceta junto a la escalera principal. Lo dejó grabando, apuntando hacia el vestíbulo. Si alguien cometía un error, quedaría registrado. Mientras fregaba el suelo, escuchó pasos apresurados. Verónica hablaba por teléfono con tono desesperado. «Sí, doctor Farias, todo tiene que salir hoy. Necesito ese documento. La tutela no puede esperar». El nombre quedó grabado en la mente de Nina. Doctor Farías, el abogado de confianza de la familia. Horas más tarde, mientras limpiaba la lavandería, una voz anciana la sorprendió. «Tú eres la nueva, ¿verdad?». Era doña Zuleide, la empleada más antigua. Tenía los ojos cansados, pero sabios. «Te he visto andar por ahí con cara de que sabes más de lo que dices». Nina se quedó inmóvil. «Solo hago mi trabajo, señora». «No mientas. He trabajado aquí 20 años y sé cuando alguien busca justicia». Zuleide se acercó, miró a ambos lados y sacó algo de su delantal. Un pequeño pendrive envuelto en papel de pan. «Encontré esto escondido detrás del rodapié del cuarto principal. No confío en entregárselo al patrón. Míralo tú, pero cuidado. Aquí hay fuego». Nina lo tomó con manos temblorosas. «Gracias, doña Zuleide. Usted acaba de salvar una vida». Esa noche, en el baño de servicio, conectó el pendrive al celular con un adaptador. El archivo se abrió. Un video de seguridad mostraba la cochera 2 noches antes del secuestro. Rogerio metía a Lía en el coche, la niña sin zapatos, sosteniendo su peluche. Verónica la abrazaba frente a la cámara externa, fingiendo consuelo, y luego la empujaba dentro del coche, fuera del ángulo. Nina casi gritó. Cerró los ojos y respiró hondo. La rabia le ardía en la garganta. Esa imagen era la prueba definitiva. Hizo una copia y la envió a un correo seguro que solo ella controlaba. Si desaparecía, el video hablaría por ella. Esperó la oportunidad. Cuando Verónica salió para una reunión, Nina fue al despacho del señor Brandau. Él estaba sentado frente a la ventana con la mirada vacía. «Señor, necesito que vea algo». Ottavio giró lentamente. En la pantalla del teléfono vio a su prometida traicionarlo de la forma más cruel. El hombre se llevó las manos a la cabeza. «Dios mío. Eso es mi hija. Es mi hija y esa mujer la...». No pudo seguir. Lloró como un padre que por fin ve la verdad. «Escúcheme bien, señor», dijo Nina firme. «No puede enfrentarlos todavía. Si lo hace, la moverán otra vez. Necesitamos atraparlos con las manos sucias. Esta noche irán a la carretera. Tengo las pruebas, tengo la ruta. Solo necesito que confíe en mí y llame al delegado Nogueira». Ottavio asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Haré lo que diga. Solo tráigamela de vuelta». Esa noche, la mansión parecía tranquila, pero debajo del mármol dormían los pecados más grandes. Rogerio salió por la puerta lateral, mirando hacia ambos lados antes de subir al coche. No sabía que a una cuadra de distancia un taxi viejo lo seguía sin luces. Dentro, Nina y Fátima sostenían la respiración. El camino hacia la carretera era largo. Las luces de los faros bailaban sobre el asfalto. Rogerio estacionó junto a una bomba de gasolina. «Estoy en la hora». «Abre el portón», dijo en voz alta, mirando el celular. Nina tomó una foto del mensaje que aparecía en la pantalla. «Coordenadas precisas». Se las envió al delegado Nogueira con un texto breve. «Allí tienen a la niña. Actúen ahora». El convoy policial salió de inmediato. Minutos después, el coche negro llegó al viejo galpón de la clínica abandonada. Nina y Fátima se deslizaron por un costado, agachadas. Dentro, las luces titilaban. Se oían voces. «Date prisa, Rogerio.
decía Verónica. El abogado llega en 20 minutos. Firmamos y desaparecemos. Nina grababa cada palabra. Avanzó con cuidado hasta el biombo que separaba el cuarto. Allí estaba Lía, en un colchón, despierta, temblando, con la mirada perdida. El corazón de Nina se quebró. «Tranquila, mi amor», susurró. «Ya te tengo». Entonces salió de su escondite. «Se acabó, Verónica. Hoy gana la verdad». Verónica giró sorprendida. «¿Tú? ¿Qué demonios haces aquí?» «Haciendo lo que usted nunca hizo, proteger a una niña». Rogerio sacó el teléfono. «No llames a nadie», dijo doña Fátima, empuñando una manguera de incendios como si fuera un arma. Verónica rió con desdén. «¿De verdad creen que pueden contra mí? Yo tengo abogados, jueces, dinero, y yo tengo esto», dijo Nina, mostrando el celular con la grabación en vivo. En ese momento, las sirenas iluminaron el galpón. La policía entró como una ola. «Alto, nadie se mueva». Verónica intentó hablar, fingiendo inocencia. «Delegado, esto es un malentendido. La niña estaba bajo mi cuidado». «Sí, claro», dijo Nogueira mostrando el pendrive. Justo como en este video, donde la mete en un coche a medianoche, el rostro de Verónica perdió todo color. Rogerio bajó la cabeza. «Yo solo obedecía órdenes». El delegado asintió. «Pues hoy obedecerás las mías. Algemas para los dos». Lía corrió al abrazo de Nina. «Gracias, tía», susurró con voz temblorosa. «Ya pasó, mi amor. Ya estás a salvo». Y ahí, mientras las luces azules parpadeaban sobre el galpón, Nina sintió algo que nunca había sentido: justicia. Pero la historia no había terminado. A mitad del camino de regreso, mientras el coche policial los escoltaba, Nina sacó el teléfono y miró a cámara. Si estás viendo esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque todavía queda mucho por contar, y cada historia que compartimos puede abrir los ojos de alguien más, porque el mal se esconde donde menos lo esperas, y la verdad necesita testigos. El amanecer encontró a la ciudad en silencio, pero en el interior de la mansión, Brandão, nada volvería a ser igual. Los titulares explotaban en los noticiarios. Niña heredera rescatada tras operativo policial. Sospechosa principal, prometida del empresario. Nina miraba la televisión desde una esquina del hospital donde Lía dormía, aferrada a su osito remendado. Su rostro, aún pálido, se iluminaba con destellos de paz. Otavio, sentado junto a la cama, la observaba con una mezcla de culpa y alivio. «Gracias», susurró mirando a Nina. «Gracias por devolverme la vida». Ella bajó la mirada. «No me agradezca, señor. Yo solo hice lo que cualquiera haría por una niña inocente». «No, Nina, no cualquiera arriesgaría tanto». Afuera, los periodistas seguían merodeando como buitres en busca de declaraciones. Pero el verdadero torbellino se gestaba en los tribunales y en la prensa sensacionalista. Verónica Prado se había convertido en el rostro del escándalo. Intentaba, desde su celda provisional, hacerse pasar por víctima de una conspiración. Mientras tanto, Nina regresó a la mansión para recoger sus cosas. La casa estaba vacía, como si el aire también se hubiera ido. Los cuadros, las luces, los pasillos, todo olía a final. En la cocina encontró a doña Zuleide limpiando con lentitud. «No pensé verte otra vez, hija», dijo la mujer, con ojos cansados pero aliviados. «Solo vine a cerrar un ciclo, Zuleide. No podía dejar esta casa con los fantasmas despiertos». La anciana asintió. «Sabes, cuando llegaste sentí que algo en ti era distinto. No tenías miedo de mirar donde nadie miraba. Esa es la verdadera diferencia entre una empleada y una heroína». Nina sonrió apenas, guardando los pocos objetos que le pertenecían. Un pañuelo, un par de guantes, su cuaderno de notas. Pero al girar para irse, algo le llamó la atención. El eco de una melodía infantil. Provenía del piso de arriba, del cuarto prohibido. Subió despacio. La puerta seguía entreabierta. El aire estaba quieto, cubierto por polvo y silencio. Al entrar, vio la cuna vacía, los juguetes amontonados y, sobre la cómoda, el pequeño lazo rojo de Lía.
Lo tomó entre los dedos. Y por primera vez, desde que todo comenzó, lloró. Era un llanto distinto, no de tristeza, sino de alivio, de haber cumplido una promesa que nadie le pidió, pero que el corazón impuso. Detrás de ella, una voz suave interrumpió el silencio. Creí que no volverías a subir aquí. Otavio estaba de pie en la puerta. Traía el rostro demacrado, pero los ojos limpios. Vine a recoger el pasado, respondió Nina mostrando el lazo. Es de su hija. Él lo tomó con delicadeza y las lágrimas se le escaparon sin aviso. ¿Sabes? En esta casa todos tenían miedo de Verónica. Yo también. Ella me convenció de que sin ella no podía manejar mi empresa, mi vida, mi hija. Pero tú me enseñaste que el valor no viene del poder, sino de la verdad. Nina asintió en silencio. La verdad siempre encuentra su salida, señor, aunque haya que escarbar entre el mármol. Otavio la miró con una mezcla de gratitud y respeto. Necesito pedirte algo. No solo quiero que aceptes la recompensa que ofrecí, quiero que trabajes conmigo. No limpiando pisos, sino limpiando todo lo que esta empresa ha escondido durante años. ¿Qué quiere decir? Que quiero que seas mi jefa de integridad, que ayudes a crear un nuevo principio, donde la gente como tú no tenga que arriesgar la vida para hacer lo correcto. Nina lo observó con sorpresa. Señor, yo no tengo estudios para eso. Lo tendrás. Te inscribiré en la escuela nocturna, si aceptas. Ella sonrió con los ojos húmedos. Está bien, pero solo si puedo seguir siendo yo misma. Esa es la condición que más deseo, respondió él, estrechando su mano. Días después, el juicio comenzó. Las cámaras transmitían en vivo cada detalle. Verónica llegó vestida de blanco, como si la pureza pudiera comprarse con una tela. Rogerio, esposado, temblaba. El juez, un hombre de cejas gruesas y mirada de hielo, abrió la audiencia. Hoy sabremos si la verdad es tan fuerte como la mentira más bien maquillada. El fiscal presentó el video de la cochera. La imagen de Verónica empujando a Lía en el auto provocó un murmullo general. Luego los audios del micrófono abierto. Y finalmente, el recibo de la gasolinera. Cada prueba era un golpe, y cada golpe una grieta más en el muro del engaño. El abogado de Verónica intentó salvarla. Mi clienta sufre de ansiedad y no recuerda con claridad los hechos. Actuó bajo presión. El juez lo interrumpió seco. La ansiedad no secuestra niños, señor. Rogerio pidió permiso para hablar. Yo fui cómplice, pero solo porque me amenazó. Dijo que me culparía del secuestro si no ayudaba. El doctor Farias preparó todos los documentos falsos. Ellos querían declarar loco al señor Brandão para quedarse con la fortuna. ¿Está dispuesto a colaborar con la justicia?, preguntó el juez. Sí, su señoría. Verónica se levantó gritando. ¡Mentiroso! Todos ustedes están contra mí. Esa empleada los manipuló. Nina, sentada entre los testigos, se puso de pie. No manipulo a nadie, señora. Solo expuse lo que ustedes intentaron esconder. Lo que hice, lo hice por esa niña, por el señor Brandão y por toda la gente que sufre sin que nadie escuche. El juez la observó con interés. Usted es Nina dos Santos, ¿cierto? Sí, su señoría. Pues este tribunal le debe un agradecimiento. Sin su valentía, esta farsa habría seguido. Verónica perdió el equilibrio. Los guardias la sostuvieron antes de caer. El juez firmó los documentos sin titubear. Declaro la prisión preventiva de Verónica Prado y Rogerio Almeida por secuestro agravado, fraude y conspiración. Se abrirá investigación contra el doctor Farías y cualquier otro implicado. El aplauso del público estalló como un trueno contenido. Doña Fátima, sentada al fondo, se santiguó. Lía, en brazos de su padre, aplaudía sin entender del todo, pero sintiendo la alegría colectiva. Días después, la plaza central se llenó de gente. No era una manifestación, era una celebración espontánea. Los vecinos querían agradecerle a Nina. Los niños corrían, los adultos se acercaban con flores y abrazos. Ella no sabía dónde esconder tanta emoción. Otavio apareció entre la multitud con un sobre en la mano. «Esto es para ti», dijo entregándoselo. Dentro había una carta firmada por él y un contrato. «Es la promesa que te hice, tu puesto oficial y tu beca para estudiar.
Además, la recompensa pública que prometí. Nina lo miró sin poder hablar. Gracias, señor, por creer en mí. No me agradezcas. Gracias a ti, mi hija volvió a casa. Lía, que estaba junto a él, tiró de la falda de Nina. ¿Quieres ser mi madrina?, preguntó con voz dulce. Nina la abrazó fuerte. Sí, princesa. Lo seré con todo el corazón. Los aplausos resonaron una vez más. El cielo despejado parecía también aplaudir. Esa noche, cuando todos dormían, Nina regresó sola a la mansión. Las luces estaban apagadas. Caminó por los pasillos ahora silenciosos. Subió al cuarto donde todo había comenzado. En la cama, el osito de Lía la esperaba, con su ojo cosido de nuevo. Lo colocó cuidadosamente sobre la almohada. Descansa, pequeña. Ya no hay monstruos aquí, susurró. Abrió la ventana. El aire fresco entró como una bendición. Afuera la ciudad respiraba en calma. Y por primera vez en mucho tiempo, Nina también. Su teléfono vibró. Eran mensajes de gente que había visto la historia en las noticias. Gracias por recordarnos que todavía existen personas buenas. Eres la prueba de que una sola acción puede cambiarlo todo. Nina escribió solo 3 palabras como respuesta. Nos cuidamos juntos. Luego guardó el teléfono y sonrió. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero tampoco quería que lo fuera. Esa noche soñó con un mundo donde nadie se quedara callado ante la injusticia, donde las mujeres, como ella, pudieran estudiar, crecer y cambiar el destino. Y cuando despertó, el amanecer pintaba de oro los techos de la ciudad. Lía jugaba en el jardín con su padre y las risas llenaban el aire. Nina los observó desde la verja, sintiendo que, por fin, todo valía la pena, porque hay finales que no son el fin, sino el comienzo de algo más grande, y aunque la historia parecía cerrada, en el horizonte quedaba una última sombra. Un sobre sellado con el nombre del doctor Farias, encontrado en el escritorio de Verónica. Dentro, una lista de nombres de políticos y empresarios. El delegado Nogueira lo abrió con gesto grave. «Esto no termina aquí», dijo Nina. Al enterarse, no tuvo miedo. «Entonces seguiremos», respondió. «Porque si hay algo que aprendí, es que la verdad no se rinde, y así, entre luces de justicia y ecos de esperanza, la historia de aquella simple empleada se convirtió en leyenda. Una leyenda de valentía, verdad y amor. Y tú, que escuchas esta historia, ¿te atreverías a hacer lo mismo? Si alguna vez ves algo injusto, no mires hacia otro lado. Suscríbete, comparte, deja tu comentario y dime, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Nina? Porque la bondad no necesita capa, solo decisión. Y cada historia como la suya puede cambiar el mundo. El eco de la verdad seguía resonando en toda la ciudad, pero mientras los aplausos se apagaban y las cámaras se retiraban, Nina comenzaba a entender que la justicia no siempre significa paz. En los días siguientes recibió llamadas anónimas, puertas cerradas, susurros en la calle. Cuando una persona sencilla desafía a los poderosos, los cimientos tiemblan y algunos prefieren que el polvo lo cubra todo otra vez. Una mañana, al salir de su pequeña casa, encontró un sobre sin remitente en el suelo. Dentro, una nota escrita con letra apurada. «Sabemos lo que hiciste. No te metas más». Nina respiró hondo, guardó el papel en el bolsillo y siguió su camino. El miedo ya no tenía el mismo poder sobre ella. Una vez que se ve el rostro de la mentira, es imposible volver a fingir que no se vio. En su nuevo trabajo, la oficina de Ottavio era ahora un lugar distinto. Donde antes reinaba el silencio de la vergüenza, ahora se escuchaban teclas, risas discretas y conversaciones sinceras. Nina había transformado aquel espacio de mármol frío en un centro de integridad, como él lo llamó. Revisaba contratos, analizaba donaciones, revisaba nóminas fantasmas y, sobre todo, escuchaba a los empleados que antes temían hablar. Una tarde, mientras revisaba unos documentos antiguos, encontró un archivo digital sin etiqueta. Lo abrió por curiosidad. Eran correos del doctor Farias a varios socios poderosos.
En ellos se hablaba de proyectos paralelos, beneficios garantizados y una red de protección. Había nombres de jueces, empresarios e incluso de un político en ejercicio. Nina comprendió que la red de corrupción era más grande de lo que imaginaban. Llamó de inmediato al delegado Nogueira. «No terminé mi trabajo, delegado. Tengo algo que necesita ver. Tráelo, pero con cuidado. Aquí también hay ojos que miran donde no deben». Al día siguiente se reunieron en una cafetería discreta del centro. El delegado, un hombre de voz grave y mirada cansada, escuchó mientras Nina le explicaba. «Esto confirma que Verónica no era solo una mujer ambiciosa», dijo él. «Era una pieza. Alguien más manejaba los hilos». «Y ese alguien sigue libre», respondió ella. Nogueira encendió un cigarro y lo apagó sin fumar. «Voy a necesitar su ayuda otra vez, Nina, pero ahora no será tan sencillo. Los que quedan no secuestran niñas, manipulan gobiernos. No me importa. No vine al mundo para mirar de lejos». El delegado la miró con respeto. «En ese caso, prepárese. Lo que empezó con una mentira doméstica puede terminar con una guerra en los tribunales». Esa noche, mientras regresaba a casa, el cielo amenazaba tormenta. En la esquina, vio una sombra moviéndose detrás de un coche estacionado. Fingió no notar y apretó el paso. Al llegar a su puerta, un mensaje vibró en su teléfono. «Hay cosas que es mejor dejar dormidas». Sonrió con ironía. «Lástima que nunca supe dormir bien», murmuró para sí. Los días siguientes fueron un torbellino. El doctor Farías fue arrestado al intentar salir del país, pero su declaración complicó todo. Dijo tener respaldo de gente importante. Mencionó nombres. Uno de ellos, el del ministro que había firmado contratos con la empresa Brandão. El escándalo crecía. Otavio, aunque agradecido con Nina, empezó a notar que cada paso hacia la verdad también amenazaba su propio imperio. «Nina», le dijo una tarde, «admiro lo que haces, pero tengo que proteger lo que queda. Si seguimos cavando, podríamos hundirnos todos». Ella lo miró con firmeza. «Con todo respeto, señor, si no se saca la raíz podrida, el árbol vuelve a enfermar». Otavio bajó la cabeza. Sabía que tenía razón. Mientras tanto, Lía había vuelto a sonreír. Tomaba clases, jugaba en el jardín y cada noche pedía un cuento antes de dormir. Pero aún despertaba a veces gritando. Pesadillas con luces de autos, con puertas que se cerraban. Nina pasaba tiempo con ella cada día. Le enseñaba canciones, cocinaban juntas, pintaban lazos rojos en papel. «¿Por qué te gustan tanto los lazos, tía Nina?», preguntó una noche. «Porque los lazos nos recuerdan que las cosas buenas siempre pueden atarse de nuevo, aunque alguien las haya roto». Lía sonrió, abrazando su osito remendado. Un domingo, la ciudad amaneció con una nueva noticia. El fiscal a cargo del caso Brandão muere en un accidente sospechoso. Nina se quedó mirando la pantalla con la taza de café en la mano. Algo dentro de ella le dijo que no era un accidente. Llamó al delegado Nogueira, pero no contestó. Intentó una y otra vez. Nada. Por la noche, cuando regresaba a su apartamento, la puerta estaba entreabierta. Entró con cautela. No había nada revuelto, pero sobre la mesa había un sobre con su nombre. Dentro, una fotografía en blanco y negro, ella con Lía en brazos, tomadas desde la distancia. Y una nota: «Tienes algo que nos pertenece». Esa noche no durmió. Llamó a doña Fátima y le pidió que se quedara con Lía unos días. «Esa gente no se detendrá, hija», le dijo la mujer preocupada. «No puedes enfrentarlos sola». «No estoy sola. Mientras haya gente que crea en la verdad, no lo estoy». Nina volvió a contactar al delegado a través de un canal seguro. Al fin obtuvo respuesta. «Estoy vivo, pero me siguen», le escribió él por mensaje cifrado. El fiscal no tuvo esa suerte. «Guarda todo en un lugar seguro». Ella ya lo había hecho. Cada prueba estaba duplicada y guardada en servidores fuera del país. Había aprendido rápido que en la lucha contra los poderosos, la verdad debe tener 1000 copias. Un día después, un periodista de investigación llamado Ramiro la buscó. «Señora dos Santos, quiero contar su historia,
Pero también quiero mostrar lo que hay detrás del caso Brandão. He seguido las pistas del doctor Farias y encontré contratos con políticos en Brasilia, Panamá y Lisboa. Usted es la clave para que esto salga a la luz. Yo no quiero fama, Ramiro, quiero justicia. Entonces, estamos del mismo lado. Acordaron grabar una entrevista en secreto. Nina relató todo, desde el callejón donde encontró a Lía hasta la noche en que enfrentó a Verónica. Pero dejó claro algo. No quiero que sea mi historia, quiero que sea un ejemplo, que otras personas sepan que pueden actuar. Cuando el reportaje salió al aire, el país entero habló de ella. La mujer del lazo rojo, como la apodaron los medios. La humilde empleada que se enfrentó a una red de corrupción y ganó. Su rostro apareció en portadas, y aunque al principio sintió vergüenza, luego entendió que su imagen era un símbolo. Esa tarde, mientras caminaba por la plaza, un grupo de niños la rodeó. «¡Nina! ¡Nina!», gritaban. «¡Queremos una historia tuya!». Ella sonrió y se sentó en el suelo con ellos. «¿Saben cuál es la historia más bonita?», preguntó. «No», respondieron todos. «La que todavía no se ha contado, la que tú puedes escribir, la que tú puedes vivir». Los niños aplaudieron y uno de ellos le regaló un dibujo, un lazo rojo en forma de corazón. Esa noche, el noticiero transmitió algo que le heló la sangre. El ministro implicado había renunciado. En su discurso mencionó una conspiración interna y prometió limpiar su nombre. Pero en las redes, el pueblo no le creyó. Las pruebas filtradas por el delegado y por Ramiro eran contundentes. Otavio la llamó de inmediato. «Nina, lo lograste. Los de arriba están cayendo». «No lo hice sola, señor. Lo hicimos todos, pero aún quedaba un último capítulo por escribir». En el archivo de correos que había entregado al delegado, había una última dirección de envío. Una mujer llamada Elisa Prado, hermana de Verónica. Había huido del país antes del juicio y, según los registros, era quien movía el dinero en el extranjero. El delegado la localizó en Lisboa, pero necesitaba testigos locales para coordinar la extradición. «Nina, necesito que viajes conmigo. Tú conoces mejor que nadie los movimientos de esa familia». «¿Viajar?», preguntó ella sorprendida. «Sí, si conseguimos su declaración todo terminará». Doña Fátima insistió en cuidar a Lía mientras tanto. «Ve, hija, termina lo que empezaste. La verdad también necesita finales». Y así, por primera vez, Nina subió a un avión. Miró por la ventanilla y vio las nubes como montañas de algodón. En su corazón no había miedo, solo determinación. Al aterrizar en Lisboa, el aire frío la recibió como un presagio. Junto al delegado, caminaron por calles empedradas hasta un edificio antiguo donde, según los informes, Elisa había alquilado un piso. Tocaron la puerta. Nadie respondió. El delegado forzó la cerradura. Dentro, silencio. En la mesa, una laptop encendida y un documento en pantalla. Transferencia final. Antes de que pudieran revisarlo, una sombra apareció en el pasillo. «No deberían estar aquí», dijo una voz femenina. Elisa Prado estaba frente a ellos, con el mismo rostro altivo de su hermana, pero los ojos vacíos. «Llegaron tarde. El dinero ya no existe. Y la verdad tampoco». El delegado dio un paso al frente. «Eso lo decidiremos nosotros. Está arrestada». Ella sonrió con calma. «No pueden arrestarme, tengo inmunidad diplomática, pero puedo ofrecer algo mejor, nombres. Si me protegen, les entrego toda la red». Nina la miró, fría. «No quiero tu trato. Quiero que pagues por cada lágrima que causaste». «Eso no depende de ti», replicó Elisa. En ese instante, un grupo de policías portugueses entró por la puerta. El delegado mostró las órdenes internacionales. Elisa fue esposada sin resistencia. Mientras se la llevaban, se giró hacia Nina. «¿Crees que ganaste, pequeña? Siempre habrá otra Verónica,
¿Otro Farias? ¿Otro Brandão? Quizás, respondió Nina, pero también habrá otra Nina. La mujer la miró en silencio y por primera vez pareció derrotada. De regreso al hotel, el delegado la felicitó. Si el mundo tuviera más personas como usted, yo dormiría tranquilo. Nina sonrió, mirando el cielo de Lisboa iluminado por las farolas. Yo no vine a cambiar el mundo, delegado, solo a recordarle que todavía hay gente que no se vende. Cuando el avión despegó de regreso, sintió que su historia se cerraba como un círculo perfecto. Pero antes de dormirse, abrió su teléfono y grabó un video corto para todos los que la seguían desde que su historia se hizo viral. A veces la verdad duele, a veces da miedo, pero siempre vale la pena. Si alguna vez tienes que elegir entre callar o hacer lo correcto, recuerda esto: el silencio protege a los culpables, y tú no naciste para protegerlos. Así que, si estás viendo esto, suscríbete, comparte, deja tu comentario, porque cada historia que contamos puede inspirar a alguien a actuar. Y mientras haya gente dispuesta a luchar por la verdad, la esperanza nunca morirá. El regreso a la ciudad fue silencioso. Desde la ventanilla del avión, Nina observaba las luces que dibujaban la costa, pensando en todo lo que había vivido en apenas unos meses. Un callejón, una niña, una mansión, un lazo rojo, una red de mentiras, y ahora una historia que había cruzado fronteras. A veces, el destino no te pregunta si estás lista, solo te pone frente a una puerta y espera que la abras. El delegado Nogueira dormitaba a su lado, exhausto, con los papeles del caso apretados contra el pecho. Nina sonrió apenas. Por primera vez se permitió sentir orgullo. No por haber derrotado a los poderosos, sino por haber cumplido su promesa con aquella niña temblando entre basura y oscuridad. Al aterrizar, los esperaban cámaras y periodistas. Nogueira la protegió como pudo, pero las luces estallaban sin descanso. «Nina, ¿qué siente al regresar como heroína nacional?», gritó una reportera. «No soy heroína», respondió con calma. «Soy una mujer que no quiso mirar hacia otro lado». Sus palabras recorrieron los noticiarios y las redes sociales en cuestión de horas. Pero detrás de la fama había algo más grande gestándose. Las pruebas obtenidas en Lisboa permitieron al Tribunal Internacional iniciar procesos contra varias figuras políticas. Los periódicos hablaban de la Red del Lazo Rojo, una organización criminal disfrazada de fundación humanitaria. Otávio Brandão, por su parte, comenzó a reconstruir su vida. La empresa, antes símbolo de ambición, se transformó en una institución transparente. Y al centro de todo estaba ella, Nina dos Santos, la mujer que había empezado barriendo pisos y ahora dirigía un departamento entero dedicado a la ética. Una tarde, mientras revisaba informes en su oficina, un hombre de traje oscuro tocó la puerta. «¿Puedo pasar, señora dos Santos?», dijo con voz suave. «Claro. ¿Quién es usted?». «Me llamo Enrique Castro. Trabajo para una organización internacional que apoya a denunciantes de corrupción. Hemos seguido su caso. Queremos ofrecerle una colaboración». Nina arqueó una ceja. «¿Qué tipo de colaboración?». «Capacitación, recursos, protección. Usted ya hizo historia, pero hay miles de personas que podrían hacer lo mismo si tuvieran valor y guía. Queremos que viaje, que dé conferencias, que inspire». Ella se quedó en silencio unos segundos. «No sé si soy la persona adecuada para eso». «Justamente por eso lo es. La gente confía en quienes no se creen héroes». Enrique le entregó una carpeta con sellos oficiales y un pasaje. «Conferencia en São Paulo, Foro Internacional de Justicia Ciudadana». Nina tomó el papel, respiró hondo y sonrió. «Está bien. Si mi voz puede servir para algo, la usaré». Esa noche, al llegar a casa, encontró a Lía dormida en el sofá, rodeada de dibujos. En uno había un corazón y dos figuras tomadas de la mano. Encima, escrito con letras torcidas, «Papá y madrina Nina», se le humedecieron los ojos.
La niña había vuelto a sonreír, y eso bastaba para que todo valiera la pena. Los días pasaron rápido. En Sao Paulo el auditorio estaba lleno. Cientos de personas esperaban escucharla. Algunos periodistas, otros estudiantes, muchos trabajadores comunes que habían seguido su historia por televisión. Nina subió al escenario con un vestido sencillo y el cabello recogido. El público aplaudió. Tomó el micrófono. «Yo no nací valiente», dijo. «Nací cansada de ver injusticias. Cuando encontré a aquella niña, no imaginé que detrás de su miedo se escondía el miedo de un país entero. Aprendí que a veces la vida te da una escoba, y esa escoba puede limpiar mucho más que polvo, puede limpiar mentiras». El público se levantó y la ovacionó. Algunos lloraban, otros grababan con sus teléfonos. Cuando terminó, Enrique se le acercó. «Eso fue poderoso. Solo conté la verdad», respondió Nina. Pero mientras el aplauso llenaba el recinto, en un despacho oscuro de la capital, alguien veía la transmisión con el rostro sombrío. El ministro, que había renunciado antes del escándalo, todavía tenía hilos que mover. «Esa mujer habla demasiado», dijo con voz fría. «Si sigue, muchos caerán». Al día siguiente, Nina recibió un correo electrónico anónimo. No tenía asunto, solo una línea. «No todos los monstruos están presos», lo mostró al delegado Nogueira. «Siguen vigilándome». Era de esperarse. La diferencia es que ahora usted no está sola. Tenemos respaldo internacional. Si intentan algo, caerán también. El miedo nunca me detuvo, delegado. Aún así, aumentaron su seguridad. Doña Fátima y Lía se mudaron temporalmente a una casa de campo perteneciente a Otavio. Era un lugar tranquilo, con árboles frutales y un lago que reflejaba el cielo. Allí, la niña podía correr libre. Una tarde, mientras Nina las visitaba, Lía le llevó una flor amarilla. «Para ti, tía, porque las flores no tienen miedo de volver a abrir». Ella la abrazó con ternura. «Tú eres mi flor valiente, princesa». Pero la paz nunca dura demasiado cuando se desafía al poder. Esa noche, una camioneta oscura se estacionó frente a la casa de campo. 2 hombres bajaron, tomaron fotos y se marcharon. Los guardias no lograron alcanzarlos. Al día siguiente, Nogueira apareció furioso. «No volverás sola a ningún sitio», le dijo. «Quieren intimidarte». «No podrán», respondió ella, sin apartar la mirada del horizonte. En paralelo, el juicio contra Elisa Prado avanzaba lentamente en Lisboa. Intentaba negociar con información a cambio de reducción de pena. Uno de sus abogados filtró a la prensa una frase suya: «Ella cree que ganó, pero no ha visto nada todavía». Nina leyó la noticia y se quedó en silencio. Sabía que cada palabra era un intento de provocarla, pero no caería en su juego. Había aprendido que la victoria más grande es el silencio sereno del que no necesita demostrar nada. Semanas después, el país vivió un momento histórico. El nuevo gobierno aprobó la Ley Lía, inspirada en el caso, que protegía a denunciantes y víctimas de redes de poder. Durante la ceremonia de firma, el presidente pidió a Nina que hablara. «Esta ley no es mía», dijo. «Es de una niña que no tuvo miedo de llorar, de un padre que no dejó de buscar, y de todas las personas que creen que la verdad puede cambiar las cosas. Que sea la voz de quienes limpian el suelo, pero también de quienes limpian el alma de un país». Los aplausos retumbaron. En la primera fila, Lía agitaba su lazo rojo riendo. Esa noche, de regreso en casa, Nina encendió la televisión. En un canal extranjero, un periodista decía: «La mujer que inspiró una ley se convirtió en símbolo de resistencia en América Latina». Cambió de canal y rió. No buscaba gloria, pero el universo había decidido convertir su sencillez en ejemplo. Sin embargo, una llamada interrumpió su calma. «Nina, soy Ramiro. Tengo algo urgente». ¿Qué pasa? Interceptamos correos entre antiguos socios de Verónica. Alguien está moviendo dinero otra vez. Cuentas en Suiza, transferencias recientes. ¿A quién? No lo sabemos aún, pero el remitente usa el alias Fénix. «Entonces el fuego sigue vivo», susurró ella. «Decidieron investigar.
Durante semanas, Ramiro y Nina cruzaron datos, viajaron, revisaron registros. Descubrieron que Fénix era el nombre clave de una sociedad fantasma creada por el doctor Farías antes de ser arrestado. Y detrás de esa firma se escondía un nuevo jugador, un empresario de telecomunicaciones, socio indirecto de Brandão en el pasado. El delegado Nogueira organizó una redada internacional. Pero antes de actuar, quisieron asegurarse de que Lía y Fátima estuvieran a salvo. Otavio, más protector que nunca, contrató seguridad privada. «No dejaré que toquen a quienes me devolvieron la vida», dijo. La operación fue un éxito. Capturaron al empresario en una finca del litoral. Los documentos incautados demostraron que intentaba reconstruir la red bajo otro nombre. Pero esta vez, el sistema judicial actuó rápido. El país, que antes había mirado el caso como un espectáculo, empezó a cambiar. Escuelas usaban el ejemplo de Nina en clases de ética. Mujeres comunes organizaban redes de apoyo. Gente sencilla se atrevía a denunciar abusos laborales. Una tarde, Nina caminaba por el mercado cuando una joven se le acercó con un cuaderno. «¿Eres tú, la de la historia del lazo?», preguntó nerviosa. «Sí, soy yo», respondió sonriendo. «Gracias. Por ti denuncié a mi jefe. Tenía miedo, pero recordé tus palabras». El silencio protege a los culpables. Nina sintió un nudo en la garganta. «Gracias a ti por atreverte. Yo solo empecé la historia. Ustedes la continúan». Esa noche, mientras el sol se ocultaba, se sentó frente al lago con Fátima y Lía. «¿Y ahora qué harás, hija?», preguntó la mujer. «Seguiré. Mientras haya una mentira viva, mi trabajo no termina». «¿Y no tienes miedo?». «Sí, pero aprendí a caminar con él. El miedo solo sirve si te enseña por dónde ir». Lía se acurrucó a su lado. «¿Puedo acompañarte siempre?». «Claro, mi amor». Tú y tu lazo rojo. El viento sopló suave. El reflejo del agua parecía un espejo del cielo. Y por un instante todo pareció en paz. Pero mientras las estrellas empezaban a brillar, una figura observaba desde lejos, dentro de un coche oscuro. Un hombre hablaba por teléfono. Sí, volvió a aparecer. No, no sospecha nada. El Fénix no muere, solo espera. La sombra sonrió antes de encender el motor y perderse en la carretera. El destino de Nina, sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a su último desafío. Uno que pondría a prueba no solo su valor, sino la fe que la había mantenido en pie. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que la verdad que defendiste todavía esconde mentiras más profundas? Déjame tu respuesta en los comentarios, suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia, porque lo que viene después te va a estremecer. Las noches en la ciudad habían vuelto a ser tranquilas, pero para Nina el silencio nunca significó descanso. Desde aquel mensaje anónimo, vivía con una sensación extraña, como si el aire le avisara que algo invisible la seguía. Las luces del farol frente a su casa parpadeaban más de lo normal. Los pasos en la acera sonaban diferentes. La intuición, esa que la había salvado tantas veces, le susurraba que el juego no había terminado. Una tarde, mientras revisaba papeles en la oficina, el delegado Nogueira entró con expresión grave. «Tenemos un problema», dijo sin rodeos. «¿Qué clase de problema?». El empresario detenido hace 2 semanas, el que dirigía la nueva red, fue encontrado muerto en su celda. Supuestamente se suicidó. Pero lo revisé, Nina. No fue suicidio. Ella dejó caer el bolígrafo. ¿Lo silenciaron? Sí. Y creo que lo hicieron para borrar rastros del verdadero cerebro detrás de todo. El alias Fénix aún está activo en las cuentas internacionales. Nina se apoyó en el escritorio. El cansancio se mezclaba con la furia. «Entonces seguimos persiguiendo fantasmas». «No», corrigió Nogueira. «Seguimos persiguiendo hombres con máscaras. Y uno de ellos está más cerca de lo que piensas». Esa frase quedó flotando en el aire como un cuchillo. Esa noche, de regreso a casa, encontró la puerta entreabierta. Entró con el corazón golpeando el pecho. Todo parecía intacto salvo una cosa, su computadora encendida. En la pantalla, un archivo abierto con el título Informe Confidencial, Proyecto Fénix. Nina nunca lo había creado.
Lo abrió. El documento contenía información personal suya. Fotos de su casa, de Fátima, de Lía. En la última línea, un mensaje escrito en rojo. Tu historia no termina hasta que digas la verdad completa. El suelo pareció moverse bajo sus pies. ¿Qué verdad? ¿Qué querían decir? Tomó el teléfono y llamó al delegado, pero él no contestó. Decidió correr hasta la casa de Fátima. Cuando llegó, la anciana la esperaba en la puerta. Hija, ¿qué pasa? Estás pálida. Alguien entró en mi casa. Me dejaron un mensaje. ¿Mensaje? Sí. Dicen que la historia no ha terminado. Fátima frunció el ceño. Entonces sé que falta algo. ¿Recuerdas el cofre que encontraste en la mansión, el que estaba detrás del armario? Dijiste que tenía papeles viejos. Sí, lo guardé en el archivo de la oficina, bajo custodia. Quizá ahí haya algo que todavía no viste. Nina la abrazó. Gracias, doña Fátima. Usted siempre ve donde nadie mira. A la mañana siguiente fue directamente a la empresa. El cofre seguía allí, cerrado con un candado de hierro. Buscó las llaves entre los archivos hasta que dio con una pequeña etiqueta que decía «Documentos antiguos del señor Brandão, 1989». Lo abrió. Dentro había carpetas amarillentas, fotos en blanco y negro y una carta sellada con cera roja. El sello tenía un símbolo, una F entrelazada con un ave. Fénix, con las manos temblorosas, rompió el sello y empezó a leer. Querido Otavio, si lees esto, significa que el proyecto está en marcha. No te preocupes, todo está bajo control. Farías sabe qué hacer. Solo recuerda, el sacrificio de una imagen pública es el precio del renacimiento. Firmado E.P. Nina sintió un escalofrío. E.P. Elisa Prado, la hermana de Verónica, la mujer que había sido arrestada en Lisboa. Todo encajaba, pero había una frase que la dejó helada. El sacrificio de una imagen pública. ¿A quién se referían? ¿Quién debía ser sacrificado? Llamó de inmediato a Nogueira. Delegado, encontré una carta. Habla de un sacrificio. Manda una foto. Lo hizo. Un minuto después, él la llamó. Esto es peor de lo que imaginaba. Elisa no actuaba sola. Hay alguien más arriba, alguien que aún no ha sido expuesto. Antes de que pudiera responder, se oyó un estruendo en la línea. Interferencia. Luego, silencio. El teléfono se cortó. Horas después, las noticias anunciaban una explosión en un edificio del centro. Era la sede de la unidad anticorrupción. Entre los heridos, el delegado Nogueira. Nina se desplomó en su silla. El mundo le rugía en los oídos. Fue al hospital, pero la policía no la dejó entrar. Solo supo que él estaba en coma. Afuera, los periodistas especulaban. Algunos decían que había sido un atentado. Otros, que se trataba de un accidente. Ella sabía la verdad. Cuando la verdad duele, la disfrazan de accidente. Esa noche, el miedo regresó, pero no como enemigo. Era un recordatorio. Había sobrevivido demasiadas veces como para detenerse ahora. Encendió su computadora. Abrió el archivo del proyecto Fénix que habían dejado en su casa. En la parte inferior, oculto en letras minúsculas, había una línea codificada. La desencriptó con ayuda del periodista Ramiro. El código reveló coordenadas. Un almacén en las afueras de la ciudad, el mismo donde años atrás había rescatado a Lía. El círculo se cerraba. Decidió ir sola. No avisó a nadie, ni siquiera a Otavio. Llegó al lugar pasada la medianoche. La luna iluminaba el terreno con un resplandor blanco. Cada paso resonaba como un eco del pasado. El galpón seguía igual, oxidado, con la puerta abollada. Empujó y entró. Dentro, una linterna parpadeaba en el suelo. En la pared, alguien había escrito con pintura negra: «Nada muere. Todo renace». De pronto una voz salió de las sombras. «Sabía que vendrías, Nina. Siempre vuelves al lugar donde comenzó todo». Ella levantó la linterna. Frente a ella, un hombre alto, cabello gris, traje oscuro. «¿Quién es usted?» «Alguien que conoce bien la historia del Fénix. Farias fue mi alumno. Verónica, mi inversión. Elisa, mi sombra. Y tú eres el error que no calculé». Nina dio un paso atrás. «¿Qué quiere de mí?» «Nada que no hayas ofrecido ya. Valor, determinación y una imagen.
La gente cree en ti, Nina. Si te unes a nosotros, el Fénix renacerá limpio, con rostro nuevo. El tuyo. Ella sintió una mezcla de asco y rabia. ¿Pretende que yo sea el rostro de su corrupción? No, querida. Pretendo que sea su salvación. El mundo necesita símbolos, no verdades. Y tú eres perfecta para el papel. Nina respiró hondo. No vine aquí para negociar. Vine a terminar lo que empecé. El hombre sonrió, casi con ternura. Entonces morirás como los héroes que creías admirar. En ese instante se escuchó el ruido de sirenas. Ramiro había rastreado su ubicación gracias al GPS del auto y alertó a la policía. El hombre intentó huir, pero las luces lo cegaron. Disparos, gritos, caos. Cuando todo acabó, el Fénix fue detenido. Su verdadero nombre, Arístides Prado, padre de Verónica y Elisa, el verdadero titiritero. Al amanecer, mientras lo escoltaban, Nina lo miró a los ojos. El fuego que enciende la mentira siempre termina por quemar a quien lo provoca. Él la observó con una sonrisa seca. ¿Y tú, niña, crees que la verdad te salvará? No, pero salvará a otros. Y eso me basta. Horas más tarde, el país entero amaneció con titulares históricos: caída definitiva del clan Prado, caso Fénix desmantelado. Otavio lloró al leer la noticia. Lía corrió por el jardín con su lazo rojo ondeando como bandera. Fátima rezó frente a la televisión, y Nina, exhausta, se sentó frente al lago mirando su reflejo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo ni rabia, solo una calma profunda. Había cerrado el círculo. El callejón, la niña, la mansión, el fuego, la verdad. Todo encajaba. Horas después recibió un mensaje. No tenía nombre, solo una frase: a veces del fuego nacen flores. Era de Nogueira. Había despertado del coma. Nina sonrió con lágrimas en los ojos. Miró el cielo encenderse con el amanecer y susurró: gracias. Días después, dio una última entrevista. Frente a cámaras, habló despacio, con la voz tranquila de quien ya no teme nada. No me importa si el mundo recuerda mi nombre. Lo que quiero es que recuerden que nadie es demasiado pequeño para hacer lo correcto. Luego miró directo al lente, como si hablara con cada persona al otro lado de la pantalla. Si estás viendo esto, suscríbete, comparte y no te calles, porque mientras haya una sola voz dispuesta a decir la verdad, el Fénix no renacerá. La luz siempre encuentra su camino. La cámara se alejó, mostrando el lazo rojo atado a su muñeca. Moviéndose con el viento, la historia parecía haber terminado, pero en la mirada de Nina brillaba algo más. No solo justicia, sino propósito. Porque entendió que la verdad no es un final, sino una misión. Y así, mientras el país celebraba el fin de una era oscura, una mujer sencilla, con manos que alguna vez limpiaron suelos ajenos, enseñó al mundo entero que incluso el más humilde puede levantar una antorcha. El fuego del Fénix se apagó, pero la llama de Nina apenas comenzaba. El tiempo había pasado, pero la ciudad aún recordaba su nombre. En los murales del barrio viejo aparecían pintados lazos rojos junto a la frase «La verdad también limpia». Era la huella que Nina había dejado sin buscarla. La voz de los sencillos que se levantaban cada día, creyendo que aún valía la pena hacer el bien. Después de la caída del clan Prado, el país parecía respirar con alivio. Se aprobaron nuevas leyes, se desmantelaron fundaciones fantasmas, y por primera vez en años, la gente confiaba en la justicia. Sin embargo, Nina sabía que la corrupción no muere, se esconde, se disfraza, espera. Y aunque su historia había terminado para los noticieros, para ella recién comenzaba otra etapa: enseñar, inspirar y proteger. Cada semana viajaba a distintas ciudades, invitada por universidades, colectivos y asociaciones civiles. Hablaba sin leer discursos, sin adornos, sin miedo. Su mensaje era claro: no se necesita poder para cambiar el mundo, solo coraje para no callar. Una tarde de otoño, mientras caminaba por una escuela rural en el interior, un niño se acercó con timidez. «Noceretis, ¿usted es la señora del lazo rojo?» Ella sonrió. «Así me llaman algunos, sí.
El niño bajó la mirada. Mi mamá dice que usted pelea contra los malos. Tu mamá es muy sabia, respondió Nina agachándose para mirarlo a los ojos. Pero te diré un secreto. Los malos no siempre tienen cara de malos. A veces se visten de buenos. Por eso hay que mirar con el corazón. El niño asintió y le entregó un dibujo, una escoba que brillaba como una espada. «Es su arma, ¿verdad?», preguntó. «Sí», respondió ella emocionada. «Y también la tuya, si decides usarla para limpiar lo que el miedo ensucia». Esa noche, mientras el tren la llevaba de regreso a la capital, miró por la ventana el reflejo de las luces. Se veía distinta. Había envejecido un poco, pero su mirada seguía firme, viva. Pensó en Fátima, que ahora dirigía una fundación para mujeres en situación vulnerable. Pensó en Lía, que crecía rápida, curiosa, valiente, preguntando siempre por qué las personas mienten y cómo se aprende a decir la verdad sin lastimar. En su celular guardaba decenas de mensajes de desconocidos, madres, trabajadores, estudiantes. Todos le contaban sus historias, le pedían consejo, le agradecían. Pero entre tantos mensajes, uno le llamó la atención. Era de una dirección extranjera sin nombre. Solo decía: «Tenemos información sobre algo que lleva tu nombre y no es un homenaje». Frunció el ceño. Respondió de inmediato, pero no hubo contestación. Lo comentó con Ramiro, el periodista que aún la acompañaba en investigaciones. «Podría ser una trampa», dijo él, preocupado. «O podría ser una advertencia», respondió Nina. «No sería la primera». Pasaron algunos días hasta que recibió un nuevo mensaje, esta vez con un enlace a una página oculta. Al abrirlo, vio documentos con membretes oficiales falsificados, todos con su firma digital. En ellos se autorizaban transacciones y contratos que jamás había visto. El encabezado decía: «Fundación Lazo Rojo Internacional». Nina sintió el alma caerle a los pies. «Están usando mi nombre», murmuró. Ramiro revisó los archivos. «No solo eso, están lavando dinero a través de tu imagen. Dicen que tú misma presides esta fundación». Ella se quedó muda unos segundos. Otra vez el Fénix susurró. «O sus herederos», respondió él. «No olvides que un monstruo siempre deja crías». Decidieron investigar en secreto. Las transferencias provenían de cuentas en Suiza, Panamá y Angola. Los documentos estaban firmados por una tal Elena Costa, directora fantasma. Pero lo inquietante era que algunas de esas operaciones habían sido validadas desde un servidor en Lisboa. El pasado regresaba como un eco. Nina viajó de inmediato a Portugal. Esta vez no como denunciante, sino como vigilante. Al llegar, la recibió un viento frío que olía a mar y memoria. Caminó por las calles donde había enfrentado a Elisa Prado meses atrás, sintiendo que la historia se repetía. Con ayuda de un contacto de Nogueira, localizó la dirección vinculada al servidor. Una oficina pequeña, aparentemente de asesoría financiera. Fingió ser cliente. Una recepcionista joven la atendió. «¿Busca a la señora Costa?» «Sí, tengo una cita», mintió Nina. «Un momento, por favor». Pasaron varios minutos hasta que una mujer apareció en el pasillo. Pelo rubio, traje gris, sonrisa calculada. ¿La señora Dos Santos? ¡Qué sorpresa! La esperaba más tarde. «¿Nos conocemos?», preguntó Nina. «No personalmente, pero conozco su trabajo. Gracias a usted, mis jefes tuvieron que reinventarse. Y lo hicieron muy bien». Nina sintió un escalofrío. «¿Quiénes son sus jefes?» «Los mismos de siempre, solo con nombres nuevos». La mujer se inclinó hacia ella y susurró: «El Fénix nunca muere». «Señora Nina, cambia de plumaje». Antes de que pudiera reaccionar, dos hombres salieron de una puerta lateral. Uno de ellos le arrebató el bolso. El otro la empujó hacia la pared. «No queremos matarla», dijo el más alto. «Pero deje de hurgar o los titulares volverán a tener su nombre, y esta vez no como heroína». Nina los miró sin parpadear. Si lo que quieren es miedo, llegaron tarde. El más bajo la golpeó en el estómago y salieron huyendo. Cayó de rodillas, jadeando, pero aún aferrada a una cosa: su teléfono escondido en la manga. Había grabado toda la conversación.
Horas después, en el consulado, entregó el audio a las autoridades. El caso volvió a abrirse en cooperación internacional. Ramiro publicó la noticia bajo el título El regreso del Fénix, la sombra detrás del nombre de Nina dos Santos. El artículo se hizo viral en cuestión de horas. En los noticieros la mostraban con el rostro sereno explicando: «No me callarán con amenazas ni con dolor. Si creen que pueden usar mi nombre para robar, se equivocan. No me pertenece a mí, pertenece a la verdad». La gente volvió a salir a las calles con lazos rojos. La historia se repetía, pero esta vez no desde el miedo, sino desde la esperanza. En varios países se crearon fundaciones reales con su nombre, sin fines de lucro, para apoyar a mujeres trabajadoras. Nina no pudo evitar sonreír. «Convirtieron mi sombra en luz», dijo a Ramiro. «Es la mejor venganza». Aún así, las amenazas no cesaban. Una noche, mientras dormía en un hotel de Lisboa, recibió una llamada desconocida. Contestó con voz cansada. «¿Quién habla?» «Adivina», respondió una voz femenina al otro lado. Era Elisa Prado. «No puedo creer que sigas respirando el mismo aire que nosotras. Tú deberías estar en prisión». «Estoy, pero las rejas no detienen a quien tiene dinero, querida. No sabes cuántos amigos he hecho aquí. Y tengo una propuesta». Nina guardó silencio. «Te escucho». «Te ofrezco un trato. Calla si te dejo en paz. O sigues y alguien cercano a ti sufrirá las consecuencias». Nina apretó los dientes. «Gab, ¿a quién te refieres?» «A la niña, por ejemplo. Tiene una sonrisa tan parecida a la de su madre». El corazón de Nina se paralizó. «No te atrevas. Entonces elige bien tu próxima historia, porque si sigues hablando escribiré yo el final». La línea se cortó. Sin pensar, Nina tomó el primer vuelo de regreso. Llamó a Fátima, pero nadie respondió. Cuando llegó a la casa del lago, encontró la puerta abierta y el viento moviendo las cortinas. Gritó el nombre de Lía. Silencio. Corrió al jardín. El osito de la niña yacía en el suelo empapado por la lluvia. «¡Lía!», gritó desesperada. De pronto una voz débil la hizo girar. Detrás del cobertizo, Lía estaba abrazada a Fátima, ambas empapadas pero ilesas. «Un auto negro vino, hija», dijo la anciana. «Preguntaban por ti. Dije que te habías ido al extranjero. Les mentí y se fueron». Nina cayó de rodillas, abrazándolas con fuerza. «No voy a permitir que las toquen». Nunca más. Esa noche no durmió. Envió todos los audios, pruebas y grabaciones al periodista Ramiro, al delegado Nogueira y a varias agencias internacionales. Si algo le pasaba, la verdad seguiría su curso. Al amanecer, se sentó frente al lago, con Lía dormida sobre su regazo. El sol reflejaba el agua con tonos dorados. Fátima le acercó un café. «¿Y ahora qué harás, hija?» «Lo mismo de siempre, pero más fuerte». Levantó la vista hacia el cielo y por primera vez comprendió el verdadero significado del fénix. No era solo un símbolo de poder o de renacimiento oscuro. Era también la prueba de que todo lo que se destruye puede volver a nacer, pero en manos correctas. «Si ellos renacen de las sombras», dijo en voz baja, «yo renaceré de la luz». En ese momento miró a la cámara de su teléfono y grabó un mensaje corto, con el rostro firme y la voz segura. «Si estás viendo esto, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Quiero saber desde dónde me escuchas, porque esta historia no termina aquí. La verdad no muere. Cambia de voz, cambia de rostro, cambia de piel. Pero sigue. Y mientras siga, yo también seguiré». El video se publicó esa misma tarde. Millones lo compartieron. La frase final se volvió lema: «Renacer de la luz». Y así, mientras la red del Fénix intentaba resurgir en las sombras, Nina encendía un fuego más grande, el de la conciencia colectiva. La batalla no había terminado, pero ya no era suya sola, era de todos. El amanecer de aquel día tenía un brillo diferente. El cielo, cubierto de nubes doradas, reflejaba en el lago una calma que contrastaba con todo lo que Nina había vivido. Después de tantas noches sin sueño, por fin respiraba despacio, en silencio, con la certeza de que cada herida había valido la pena.
Lía dormía en su regazo abrazando su osito remendado y doña Fátima preparaba café en la pequeña cocina tarareando una canción antigua. Pero dentro de Nina no había descanso sino propósito. El mundo ya conocía su historia. Millones la habían escuchado, pero el eco que había provocado era más grande que su propio nombre. En escuelas, plazas y hogares, la gente hablaba del lazo rojo como símbolo de verdad, de resistencia, de dignidad. Su rostro, que antes pertenecía a una empleada invisible, ahora representaba algo que ni el dinero ni el poder podían comprar: esperanza. Esa mañana recibió un correo del delegado Nogueira. Tenemos noticias desde Lisboa. Elisa Prado ha desaparecido. Escapó durante su traslado a una audiencia. Sospechamos que alguien dentro del sistema la ayudó. Nina apretó el teléfono entre las manos. No sintió miedo, sintió desafío. Entonces el juego no terminó, murmuró. Horas más tarde, mientras se dirigía a la ciudad para reunirse con el periodista Ramiro, la radio del auto transmitía una noticia de última hora. Se detectó una transferencia de fondos desde una cuenta asociada a la familia Prado hacia una organización benéfica en Angola. Las autoridades investigan posible lavado de dinero. Nina sonrió sin alegría. El Fénix volvía a renacer otra vez, más lejos, más astuto. Pero esta vez ella no estaba sola. Llamó a Ramiro. ¿Escuchaste las noticias? Sí. Y tengo algo más. Encontramos una grabación enviada desde un número portugués. No me preguntes cómo la conseguí. Escucha esto. Puso el altavoz. Una voz femenina, inconfundible, suave y venenosa decía: no pueden apagar lo que nació del fuego. El Fénix no es una persona, es una idea. Mientras haya quienes crean que la verdad puede ser comprada, seguiremos vivos. Era Elisa. Nina bajó la mirada, el alma encendida. Entonces tendremos que demostrar que la verdad no se vende, ni se rinde. En las semanas siguientes, formó un equipo junto a Nogueira, Ramiro y un grupo internacional de investigadores. Reunieron datos, testimonios y rutas de dinero. Angola, Dubái, Panamá. Los tentáculos de la red seguían creciendo, pero esta vez la luz iba más rápido que las sombras. La operación se llamó Renacer. Fue discreta, silenciosa, precisa. Nina no aparecía en cámaras ni daba entrevistas. Sabía que los focos no ganan batallas, las pruebas sí. Pasaban noches enteras cruzando documentos, traduciendo contratos falsos, decodificando correos. Lía y Fátima se quedaron con Otavio, quien se había convertido en su protector, más amigo que patrón, más familia que empresario. Una madrugada, mientras revisaban un conjunto de archivos cifrados, Ramiro levantó la cabeza. «Nina, mira esto». En la pantalla, una lista de transferencias firmadas por un consorcio en Luanda. El nombre del remitente, Fundación Esperanza Dourada. Pero en el pie del documento, una firma digital destacaba: Elisa Prado, coordinadora general. Era la prueba definitiva. Al amanecer, Nogueira contactó con Interpol y con las autoridades angoleñas. La orden de captura fue inmediata. Pero justo cuando preparaban el operativo, Nina recibió una videollamada. Era Elisa. La pantalla mostró su rostro, envejecido pero aún altivo. «Te felicito, Nina. Has hecho lo imposible. Pero no entiendes la lección del Fénix. No se trata de poder, se trata de control. Tú eres igual que yo. No somos iguales. Yo quemo mentiras. Tú incendias vidas». «¿Estás segura?», preguntó Elisa inclinándose hacia la cámara. «Piensa en todo lo que tu verdad destruyó. Familias, empresas, reputaciones. La gente que aplaude hoy te culpará mañana. Prefiero ser culpable por decir la verdad que cómplice por callarla». Elisa sonrió. «Nos vemos pronto». La llamada se cortó. Esa misma tarde, Interpol detuvo a Elisa en el aeropuerto de Luanda, intentando huir con documentos falsos. La noticia recorrió el mundo. Capturada la última pieza del clan Prado. Nina observó la transmisión desde el balcón de su casa. No sintió triunfo, sintió alivio. Todo lo que había comenzado en aquel callejón con una niña temblando bajo la lluvia, finalmente encontraba su cierre. Días después, Lía cumplió 8 años. Otavio organizó una pequeña fiesta en el jardín. Globos, flores, risas.
La niña corría con un vestido blanco y un lazo rojo en el cabello. «Tía Nina», dijo acercándose, «¿ya terminó tu historia?» Ella la miró con ternura. «Las historias como la mía no terminan, princesa. Solo cambian de capítulo». «¿Y el Fénix?» «El Fénix siempre intenta volver, pero mientras haya luz, el fuego se apaga». Lea sonrió y corrió de nuevo hacia sus amigos. Doña Fátima se acercó con una taza de té. «Mira cómo crece, hija». Sí, ella es el verdadero milagro. Mientras las risas llenaban el aire, Ramiro llegó con una carpeta en la mano. «Traigo lo último», dijo. «El Tribunal Internacional acaba de cerrar el caso. Todos los bienes del clan serán destinados a fundaciones reales. Una de ellas lleva tu nombre». «¿Otra vez mi nombre?», rió Nina. «Parece que no me lo quito ni queriendo. Esta vez es distinto. No lo fundaron ellos. La creó gente común, enfermeras, maestras, obreros. La llamaron Fundación Nina dos Santos, y su lema es el tuyo, la verdad también limpia». Ella sintió que el alma le temblaba. «No sabía nada». «Querían sorprenderte. El mundo no olvida lo que haces con amor». Nina se quedó mirando el horizonte. Por primera vez sintió paz verdadera. No porque todo estuviera resuelto, sino porque comprendió que la verdad no necesita guardianes eternos, solo personas dispuestas a encenderla una y otra vez. Esa noche, después de que todos se fueron, caminó hasta el lago. La luna se reflejaba en el agua como una lámpara inmensa. En la orilla, Lía había dejado su osito, esta vez con ambos ojos intactos. Nina lo tomó y lo sostuvo contra el pecho. «Prometí protegerte», susurró, y lo hice. «Pero tú también me salvaste a mí». Cerró los ojos y recordó aquel primer día, el frío del callejón, el llanto de la niña, el miedo, la decisión. Todo había comenzado con un gesto simple: no dar la espalda. El viento sopló suave, levantando hojas y recuerdos. A lo lejos escuchó pasos. Era Otavio. «¿Te puedo acompañarte?», preguntó. «Siempre», respondió ella. Se sentaron juntos mirando el reflejo del cielo. «Nunca te agradecí lo suficiente», dijo él. «No hace falta. Yo solo limpié un poco el polvo que tapaba la verdad». «No, Nina. Tú limpiaste algo más grande, la idea de que la gente común no puede cambiar las cosas». Ella lo miró en silencio. «A veces lo único que necesitamos es una escoba y un propósito». Otavio sonrió. «¿Y ahora qué harás?» «Viajaré. Quiero visitar a la gente que creyó en mí, escuchar sus historias, contarles que el fuego se apaga cuando nos unimos». Pasaron unos minutos en silencio. Luego Nina se levantó, desató el lazo rojo de su muñeca y lo lanzó al agua. El viento lo llevó flotando hasta el centro del lago, donde la luna lo iluminó como una promesa. «¿Por qué lo soltaste?», preguntó Otavio. «Porque la verdad ya no me pertenece. Ahora es del mundo». Las lágrimas rodaron sin tristeza. Era el fin y el principio al mismo tiempo. Semanas después, comenzó su gira internacional. En cada país la recibían con flores, con abrazos, con historias de valentía. Hablaba ante auditorios llenos, pero lo hacía con la misma humildad de siempre. «No vine a decirles cómo vivir», decía. «Vine a recordarles que no hay oscuridad que resista a un solo acto de luz». En una de esas conferencias en Madrid, una periodista le preguntó: «Nina, ¿qué siente al saber que su historia cambió el mundo?». Ella pensó unos segundos antes de responder: «Que el mundo no cambió por mí. Cambió porque miles decidieron no callar más. Yo solo fui la chispa». Esa noche, al volver al hotel, encendió su teléfono y grabó su último mensaje para todos los que la seguían desde aquel primer video. «Hoy cierro una etapa, no porque la verdad ya ganó, sino porque ahora les toca a ustedes. Si alguna vez se encuentran frente a la injusticia, no esperen héroes. Sean la voz que rompe el silencio. Suscríbanse, compartan y comenten desde donde me escuchan, porque quiero saber que no estoy sola, que la luz sigue viva, en cada ciudad, en cada casa, en cada corazón». Apagó la cámara y miró por la ventana. Afuera, la ciudad dormía, pero las luces parecían estrellas en la tierra. Sonrió. El teléfono vibró una última vez. Era un mensaje sin remitente, solo una frase: «Gracias por renacer de la luz». Nina cerró los ojos, respiró hondo y susurró:
Amén. El viento movió las cortinas, y el lazo rojo colgado en su maleta brilló bajo la luna. Había comenzado como una simple mujer con una escoba en la mano, y terminó siendo el símbolo de todo un pueblo. No buscó gloria ni poder, solo verdad, y esa verdad se volvió eterna. Porque cuando una persona se atreve a decir basta, no cambia solo su historia, cambia el curso del mundo. Y así, bajo el cielo infinito, el nombre de Nina dos Santos quedó grabado no en mármol ni en titulares, sino en la memoria viva de quienes entendieron que el fuego de la justicia, cuando nace del corazón, jamás se apaga. ¿Y tú que llegaste hasta aquí, qué habrías hecho en su lugar? Déjalo en los comentarios, comparte esta historia, suscríbete y activa la campanita, porque mientras haya una voz que crea en la verdad, siempre habrá alguien dispuesto a renacer de la luz. Fin.